Buenos días, saludos de paz y bien. Mi nombre es Carlos Santiago Mujica Sánchez y soy del grado noveno 1. Hoy les vengo a hablar sobre la crisis de Berlín y para contextualizar un poco voy a hablar sobre la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía europea. Dos potencias tomaron su relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando bloques con sus propias alianzas y estados satélites, el llamado bloque occidental o capitalista y el bloque de este o comunista. ¿Por qué se llama la Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra directa, aunque sí hubieron conflictos derivados y unas guerras subsidiarias. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó golpes de Estado en Latinoamérica. Los soviéticos decidieron que el capitalismo debía ser derrumbado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. En 1945 conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en cuatro zonas: la zona de Gran Bretaña, la zona de la Unión Soviética, la zona de Estados Unidos y la zona de Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, militarización, devolución de territorios que habían sido quitados por Alemania, la persecución de militares nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos tras la guerra habían ocupado de inmediato las zonas de la Europa Este que habían sido habían defendido y habían liberado. Para frenar esa expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de las ruinas a Europa Occidental y la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. El objetivo de Estados Unidos era reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero el nuevo continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo. Los Estados Unidos promovieron la formación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar e intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero, expresión hecha por Churchill. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del oeste al este, hecho que hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración de 1950. Hubo un control férreo de pasaporte para que la gente no pasase de un bloque a otro. Bueno, aquí tenemos la división, tenemos al sector francés, esto es Berlín, al sector francés, al sector británico, al sector estadounidense y al sector soviético. No se podía pasar de un lado a otro por los controles férreos. La frontera de Berlín, que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania está dividida tras la guerra en dos Alemanias: en la República Federal Alemana con capital Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín.
Esa división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética para mostrar poderío y musculatura. Derivó una exhibición muy grande. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desprendimiento del bloque comunista y de la Guerra Fría. De hecho, actualmente la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido políticas e ideologías del mundo capitalista. Muchas gracias.